Hola, espero que estés bien, soy Rubén, soy profe de matemática, te quiero dar la bienvenida a mi canal. En el video de hoy vamos a seguir continuando con la unidad de estadística, en donde este problemita que vamos a resolver me lo envió Felipe, que me dice que le está costando un poquito saber y entender qué es la media aritmética, la moda y la mediana. ¿Cómo vamos a hacer este video? Primeramente te voy a estar explicando toda la parte teórica, ¿sí? O sea, todos los conceptos que vos necesitas saber para identificar lo que es una media aritmética, la moda y la mediana. Una vez que ya hayamos entendido lo que es cada una de estas medidas de tendencia central, vamos a pasar al problema que nos envió Felipe. Vas a ver que al término de este video vas a saber cómo obtener cada una de estas unidades de tendencia central y cuál es su significado. Dicho todo eso, comencemos con este video. Bueno, vamos a comenzar con este video. Lo primero que te voy a explicar a grandes rasgos, qué son las medidas de tendencia central, ¿sí? Que son la media aritmética, la mediana y la moda. Generalmente, estas medidas corresponden a valores que se encuentran en la parte central de un conjunto de datos, ¿sí? Eso vendría a ser básicamente lo que son las medidas de tendencia central. Ahora, como recién te dije, vamos a encontrar tres tipos. La primera que vamos a ver va a ser la media aritmética. Bien, la media aritmética, o también se la conoce como promedio, y lo vamos a simbolizar con una X, con una rayita arriba, que vendría a ser, fíjate en el problema, este simbolito. Como recién te dije, es el promedio. Entonces, ¿cómo vamos a sacar la media aritmética? ¿Cómo sacamos un promedio? ¿Cómo se saca eso? Es la suma de todos los datos, la cantidad de datos que tenemos, ¿sí? Por ejemplo, mira, vamos a suponer que tenemos estos números. Bien, entonces, ¿cómo te dije recién que vamos a sacar la media aritmética? Muy fácil. Sumamos todos los datos, es decir, 4 más 7 más 10 más 6 más 3. Y los dividimos por la cantidad de datos que tengo, es decir, 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, hacemos esa cuenta. 4 más 7, 11, 21, 21, 27, 30. 30 sobre 5, o sea que 30 dividido 5, eso nos da 6. Bien, por lo tanto, el promedio o la media aritmética de este conjunto de valores es 6. Bien, ya sabemos sacar la media aritmética. Vamos ahora a ver qué es la moda. Bien, continuemos con la moda. Antes de comenzar con la moda, te digo que acá en este costadito te voy a hacer un pequeño resumen para que vos sepas identificar cada una de qué se trata. Bien, y además quisiera decirte que si el video te está sirviendo, que le des por favor me gusta, que a vos no te cuesta nada y a mí me ayudas muchísimo. Te quisiera invitar a que te suscribas al canal, que en el canal vas a encontrar un montón de temas de matemáticas. Si falta alguno que vos estés necesitando y no está, hacémelo saber en los comentarios y vemos cómo te puedo ayudar. Y además quisiera decirte que si querés hacer una colaboración o una donación con este proyecto que emprendí de hacer videos gratuitos educativos, en la descripción del video vas a encontrar todos los links correspondientes. Cualquier ayuda que quieras hacer me ayuda muchísimo a poder seguir realizando esta clase de videos. Dicho todo eso, ahora sí, continuemos con la moda. Mira, la moda la vas a identificar, ¿sí?, con la letra MO. La moda básicamente es el dato que más veces se te repite. Es decir, vamos a suponer que tenemos este ejemplo. Mira, tenemos esta serie de datos, ¿bien? En los cuales, fíjate, tenemos el 2, vamos a ir poniéndoles colores, ¿vale? El 2, el 3, el 5, el 7 y por último tenemos el 9. Entonces, mira lo siguiente. Vamos a ponerlo acá. 2, 3, 5, 7 y 9. Vamos a hacer cuenta que estamos armando la tabla de frecuencia, ¿sí? Si vos querés repasar cómo se realiza una tabla de frecuencia, te dejo la recomendación tanto acá arriba como en la descripción del video, ¿sí? Bien. El 2. ¿Cuántas veces se te repite? Se te repite una, ¿sí? El 3, ¿cuántas veces se te repite? Se te repite 2. El 5, ¿cuántas veces se te repite? Se te repite 3 veces. ¿Bien? El 7 se te repite una y el 9 se te repite una también. Entonces, ¿qué vas a fijarte ahora? ¿Cuál es
el dato o el número o el valor que vos tengas acá que más se te repite. Si vos te fijas, el que más se te repite es el 5, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que en esta serie de datos que tenés acá, de números, la moda es 5. Ojo, mucho cuidado. La moda es el número que se te repite la mayor cantidad de veces. No es la cantidad de veces, ¿sí? La moda no es 3, es el número 5. ¿Bien? Bien, recordá que nosotros, después de ver todos estos conceptos, lo que vamos a hacer, vamos a resolver el problema que nos dejó Felipe, ¿sí? Bien, ya tenemos la moda, ahora vamos con la mediana. La mediana lo que hace es buscarte el valor o el dato central, ¿sí? El valor que está en el medio de una serie de datos. De tal manera que ese valor central te va a dividir de la misma manera, de izquierda a derecha las cantidades, ¿sí? ¿Y cómo vas a hacer eso? Muy fácil. Primeramente tenés que ordenar todos los datos que vos tenés de menor a mayor, ¿sí? Y acá vamos a tener dos posibilidades. Fíjate, mira, una de esas posibilidades es que la cantidad de datos sea impar. Fíjate, mira, tenés 1, 2, 3, 4 y 5 datos. Bien, entonces, ¿qué vas a hacer? En los dos casos vas a hacer lo mismo. Vas a ordenar estos números de menor a mayor. Es decir, primero el 3, luego el 4, luego el 6, el 7 y el 10. Una vez que hayas ordenado de menor a mayor, vas a empezar a tacharlos, ¿sí? Desde los costados hacia el centro. Es decir, mira, tachamos este con este, tachamos este con este, y fíjate que te quedó el 6 solito, ¿sí? Por lo tanto, el 6 es la mediana. Bien, perfecto. Cuando tenemos datos impares, ya sabemos que ordenamos y fíjate que nos va a quedar siempre un solo valor y ese va a ser nuestra mediana. Vamos a ver qué pasa cuando los datos son pares. Bien, vamos a ver qué pasa cuando la cantidad de datos que tenemos es par. Fíjate, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, vamos a actuar de la misma manera. Acá en el machete oficial ya te puse que la mediana es el centro de todos los datos, es el valor que está en el medio de los datos. Bien, ordenamos de menor a mayor, es decir, 1, 2, 3, 7, 8 y 9. Bien, si se te repite alguno lo pones al lado. ¿Estamos? Bueno, vamos a ver qué pasa. Hacemos exactamente lo mismo. Empezamos a tachar desde los extremos al centro. Bien, este va para acá, esto va para acá. Pero fíjate que si yo tacho el 3 y el 7, no me queda ningún número y eso no puede ser. Entonces, ¿qué vas a hacer? Con los dos valores que te van a quedar cuando la cantidad de datos son pares, siempre te van a quedar dos valores, bien, vas a sacar el promedio, ¿sí? Entre estos dos valores, entre 3 y 7. Ya lo sabemos cómo sacarlo, hicimos hoy, bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hacemos 3 más 7 dividido 2. 3 más 7 nos queda 10, dividido 2, o sea que la mediana es 5, ¿bien? Bien, y ahí aprendimos a obtener o calcular las medidas de tendencias centrales. Ahora, con todo lo que nosotros vimos, vamos a resolver este problemita que Felipe nos hizo llegar, ¿sí? Y ya con eso estaríamos terminando el video. Comencemos con este problema. Nos dice, las notas de un alumno durante el primer cuatrimestre fueron, y nos da una serie de números, que son las notas, ¿sí? Tenemos que calcular la media aritmética, la moda y la mediana. Bien, ya sabemos cómo hacerlo, ya sabemos qué es cada una, así que comencemos con la media aritmética. La media aritmética es el promedio, o sea que vamos a sumar todos los datos que tenemos. 6, más 7, más 9, más 5, más 9, más 4, más 5, más 9. Y lo vamos a dividir todo por la cantidad de datos que tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, bueno, lo único que nos queda ahora es hacer esa cuenta, ¿sí? Si sumamos todos los datos que tenemos en el numerador, eso nos va a dar 54. Y ese 54 lo dividimos por 8 y si hacemos la cuenta nos queda 6,75. ¿Sí? El promedio de todas las notas, en este caso le dio 6,75. Perfecto. Ya tenemos la media aritmética. Vamos con la moda. ¿Qué tenemos que hacer en la moda? Identificar qué nota
en las que tenemos nosotros acá, se repitió más veces. Para eso, lo que yo te aconsejo es ponerle colorcito, ¿sí? Fíjate, 4 tenemos un 1, una sola vez, 5 tenemos 2, 6 tenemos 1, 7, 1 y 9 tenemos 3. Vamos a ponerlo así. Bien, o sea que para pasar en limpio tenemos notas de 4, 5, 6, 7 y 9. El 4 se te repite una vez. Bien, el 5 se nos repite 2 veces. El 6 se nos repite una vez. El 7 una vez. Y el 9 3 veces. Bien, o sea que la moda en este caso es de ¿cuánto? Es de 9, ¿sí? La moda es igual a 9. Bien, ¿por qué? Porque fue el valor que más veces se repitió. Bien, ahora, por último, vamos a sacar la mediana, ¿sí? Tenemos que ordenar los datos de menor a mayor. Es decir, tenemos el 4, después sigue el 5, ¿cuántas veces? 2 veces, bien. Luego sigue el 6, que es una vez. Luego sigue el 7, que es una vez. Y luego sigue el 9, 3 veces, bien. Vamos a ver cuántos datos tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. O sea que como es par, sabemos que tenemos que sacar un promedio, ¿sí? Empezamos a tachar desde afuera hacia adentro. Este se me va con este se me va con este, ¿bien? Este se me va con este. ¿Y qué me quedó? Me quedó el 6 y el 7. Por lo tanto, sacamos el promedio entre 6 y 7, que es 6 más 7 dividido 2. Sumamos 6 más 7, nos queda 13. Dividido 2 y esto nos queda 6,5, ¿sí? Entonces, la mediana tiene un valor de 6,5. El valor central de todas las notas es 6,5, ¿sí? Bien, y ahí terminó el problema. Contestamos o calculamos las 3 medidas de tendencia central. Si el video te sirvió, te voy a pedir por favor que le des me gusta. Te vuelvo a invitar a que te suscribas al canal. Si querés hacer alguna colaboración o alguna donación, en la descripción vas a encontrar los links correspondientes. Acordate, cualquier valor que quieras realizar es de muchísima ayuda. Nos vemos en próximos videos. Saludos.